Que apelar, señores oyentes, a lo que han puntualizado o especificado como una especie de inventario de consecuencias en perspectiva, los cambios o este ahorro potencial de subsidios y salarios. Aquí dice el diario El Comercio, en un gran titular de primera plana, 800 millones de ahorro en subsidios y salarios. Los precios de gasolinas extra y Ecopaís subirán en 37 centavos y se liberará la importación del diésel industrial. Aquí acaban de denunciar que hubieron grupos económicos muy interesados, especialmente que pertenecen al emblema de exportadores, dicen ellos, los denunciantes de hace un momento, que la importación de diésel industrial va a quedar liberada a efectos de beneficiar a sectores que están siendo sujetos de una rentabilidad muy interesante, muy progresista, y que no deberían tener este beneficio. Va a esclarecerse esta situación, según el diario El Comercio, en la presente semana, donde se esperan decretos en esa dirección. Esclarecer los sueldos de ministros, de altos funcionarios, ese recorte a Jaime Río, como dicen en provincia. Bueno, acá el diario La Hora habla de un sacudón económico a Rodrigo, dándole mi cordial bienvenida a doctor Rodrigo Espinosa. Mi saludo cordial asambleísta César Ron, enterado también en estas materias. Carlos David Calero, licenciado, muchas gracias por estar aquí. Usted es un experto en materia especialmente tributaria. Hay sacudón económico, Rodrigo Espinosa. El gobierno va a elevar el precio de las gasolinas extra y Ecopaís y va a suprimir puestos públicos para enfrentar la crisis. Pero eso como que no es todo. ¿Qué hay en los planes que usted alcanza perdone por el término, a husmear un poquito? ¿Qué se trae el gobierno como próximos episodios de generar equilibrios y beneficios y equilibrios? Hoy nos quedamos en un stand-by a la expectativa de nuevas cosas que pueden surgir. El señor ministro Raúl Ledesma, ministro del Trabajo, ha informado cuáles son las medidas que van a tomarse en el sector público con reducción de sueldos, tanto a ministros como a quienes constan en el jerárquico superior. ¿Es para reírse o es para contentarse? ¿Es burlona la intervención? ¿Es falseta? ¿O es bastante objetiva, muy contundente? No se moleste todavía, don Raúl, en las fotos apareció ayer muy enojado. Parece que las amistades que están aquí no le caen muy bien, que digamos, al ministro Ledesma. Está serísimo. Estaba a plomo ayer. Bueno, vamos a escucharle. A ver. Se ha decidido que los señores ministros se reduzca un porcentaje adicional al 10% que ya se realizó, un 10% adicional a todos los ministros de Estado. Se ha decidido asimismo que todo el jerárquico superior se realice una reducción del 5% adicional al 10% ya ocurrido, desde la escala 3, equivalente a $2.368. Los contratos ocasionales se reducirán en su valor en 2 escalas salariales, previo análisis y revisión de excepciones, por supuesto. Esto representa un ahorro para los ecuatorianos de más de $300 millones en el presente año.
Asimismo, se ha decidido la eliminación de un total de 25.000 vacantes, lo cual representa un ahorro para los ecuatorianos de más de 400 millones de dólares. También se redujo el número de asesores, no es un porcentaje menor, de más en algunos casos, de 30 asesores a 4 asesores por ministerio, salvo excepciones puntuales. Vamos también, por disposición del señor Presidente de la República, a devolver la institucionalidad a los servidores públicos, al servicio público, que en algunos casos hay nombramientos provisionales y contratos ocasionales que superan los 4 y 5 años de antigüedad, teniendo derecho ellos a ser parte de un proceso, de un concurso de méritos y oposición. Vamos a ver lo que en cambio dijo el señor ministro de Economía, Richard Martínez. ¿Cómo encuentra usted las medidas, ministro Martínez? El gobierno nacional ha decidido reducir el subsidio de la gasolina extra y la gasolina Ecopaís, que pasarán de $1.48 a $1.85, es decir, 37 centavos adicionales por galón. Este aumento no afectará a los taxis ni el transporte público. Esto es muy importante. Insisto, este aumento no afectará a los taxis ni al transporte público, sobre todo de mercancías, para evitar una escalada de precios. Dijimos que nunca afectaremos la vida de los más pobres. Por ello, el diésel de transporte público y el costo de gas de uso doméstico no se verán modificados. Nuevamente, el diésel para el transporte público y el gas que usan para cocinar las familias ecuatorianas no se verán modificados. Adicionalmente, como una medida de eficiencia, pero sobre todo de transparencia, liberaremos la importación de diésel para uso industrial. Esto nos permitirá evitar mercados ilícitos y contrabando. Los sectores exportadores que hoy reciben un precio preferencial de combustible no se verán afectados, porque queremos cuidar el empleo que ellos generan y también las divisas que se generan en esos sectores. Más del 80% de los taxis y vehículos de transporte de mercancías y de víveres están registrados, de tal manera que eso facilita el aporte que el Estado hará para evitar que eso genere una escalada de precios. Y en la Asamblea Nacional, ¿cómo está el clima? El reporterismo valiente y siempre preciso de la compañera Andrea Samaniego. Tenga la bondad. Andrea, desde la Asamblea Nacional, cuestionando el incremento de los combustibles, muchos de los representantes. En la Asamblea están indignados y preocupados por la decisión del gobierno. Rechazan lo que aquí denominan el paquetazo. Vuelven a tomar medidas desatinadas, sin una base sólida técnica, una base sólida social. Incluso desde el morenismo no creen que la medida haya sido la más acertada. Por supuesto que sí incomoda, porque siempre los asambleístas ya teníamos una línea por las cuales nos íbamos a dirigir. Ahora esto puede cambiar totalmente la posición de algunos asambleístas. Con esto el gobierno se adelantó a la decisión del legislativo, que este martes debía tener una respuesta sobre la reforma presupuestaria, aunque desde Creo insistirán en que la asamblea se ratifique en lo que observó de la proforma. ¿Con qué seguridad ustedes van a obtener estos 92 votos que necesitan para ratificar? Bueno, esperemos, obtuvimos 90 votos para observar la proforma y rechazarla y devolverla al Ejecutivo y decirle que ni los propios oficialistas defienden la proforma, ni defienden a su gobierno. Eso demuestra cómo está la situación, no solo a la interna del gobierno, sino en la relación ejecutivo-legislativo. Será este miércoles cuando se retome la sesión y la Asamblea decida si deja pasar la proforma por el Ministerio de la Ley o insiste en las 17 observaciones. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Bueno, hay incertidumbre, hay una reforma presupuestaria atinada. Le preguntamos al asambleísta que me distingue con su compañía, don César Ron, con su venia y su permiso, doctor Espinosa y licenciado Carlos David Calero. Usted tiene la palabra. ¿Cómo ve usted este recambio en el precio de las gasolinas y hacia dónde apunta todo esto? Porque me parece que allí no se queda todo. Vienen cosas nuevas. ¿Qué preanuncia usted que seguramente ocurra en términos de revisión
de precios. Es un momento donde se va a buscar incluso un aumento de la producción del campo múltiple ITT, que nos dejaron como una especie de también inventario en perspectiva de áreas donde pueden producirse mejoras en los ingresos fiscales, ¿no es cierto? El ministro Carlos Pérez está haciendo todo lo posible por revitalizar al campo ITT y ahí aspira a sacar un 49% el próximo año, un 49% de mejora de producción de petróleo. En fin, estas búsquedas o rebúsqueda de temas de ingresos fiscales va a ser el plato fuerte de este próximo año económico y fiscal, más que todo fiscal. ¿Cómo ve usted el panorama en perspectiva? César Ron en Cadena Democracia. Gracias, Gonzalo. Buenos días a los panelistas. Un saludo especial a los radioescuchas. La situación del país es crítica y es grave. Y eso hay que decirlo con absoluta claridad. Aquí no le vamos a dorar la píldora a nadie. El gobierno ayer tomó una medida, yo diría desesperada, por la falta de liquidez. Falta de liquidez en las cajas fiscales, la caja fiscal está en cero. Por lo tanto, hasta que el gobierno consiga esos 9.000 millones que necesita para cubrir el déficit fiscal que requiere el próximo año, trae solamente 1.000 millones de China, que le dan un poquito de oxígeno hasta sentarse con los multilaterales a resolver el problema. Le da un poquito de oxígeno hasta sentarse en los multilaterales. Sin embargo, internamente se tiene que atender. El Fondo Monetario. Es que ya no nos queda otro. Les da hartísima vergüenza regresar a Washington. Gonzalo, va a ser la tabla, el Fondo Monetario va a ser la tabla de salvación del Ecuador, porque no solo va a poder establecerse un plan general, que es lo que venimos reclamando. Las medidas de ayer son un paño de agüita tibia nomás. Usted está muy enfermo, entonces le van a poner un agüita, un pañito. ¿Compraron la entrada a la capital norteamericana con las medidas de ayer? Seguramente. Ya se viene hablando con el fondo. Pero el fondo va a ser la tabla de salvación porque el fondo va a exigir disciplina fiscal, va a exigir priorizar las obras públicas, va a exigir achicar el tamaño del Estado, como son. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social está quebrado, el déficit actuarial está por salir el informe en los próximos días, sobrepasa el valor del Producto Interno Bruto, que es de 113.000 millones. Entonces imagínense, si el déficit actuarial de la Seguridad Social sobrepasa el Producto Interno Bruto del país, ¿de qué estamos hablando? Viene el presidente de la Seguridad Social a la Asamblea y dice, los fondos de pensiones se terminan en el 2021. Y todo el mundo lo escucha, y todo el mundo sabe de la gravedad, pero nadie hace nada. Ha llegado la hora de resolver. Hay que enfrentar los problemas, hay que hacer una reingeniería. El plan de salvación del Ecuador no solo puede venir con un pañito tibio de aumentar el precio de los combustibles. Aquí se tiene que hacer una reforma integral, un plan general que abarque toda esta reingeniería de un Estado que está colapsado, de un modelo de desarrollo que no da más, donde el modelo de gratuidad no da más. Gonzalo, para darle una cifra a los ecuatorianos. Esto es con cifras para entender el problema. Por ejemplo, la atención a los hijos menores de 18 años en el Seguro Social cuesta anualmente 250 millones de dólares. Que no lo pagan los afiliados, que no lo paga el gobierno, que no lo pagan los que se hacen atender y que no lo paga nadie. Y entonces ese hueco, este año son 250, el próximo año son 500 y después de 10 años son 2.500. No podemos seguir así. Luego, en el tema de fondo, tenemos que ir a una homologación salarial en el Estado. Aquí hay, y le voy a poner otro ejemplo para que la gente entienda. El presidente gerente de Yachay, ese funcionario gana $15.000 al mes. Y el presidente de la República gana 7. Y se habla de que se va a reducir 10% de todo el Estado ecuatoriano. Está muy bien. Todos. Entonces la homologación no habla de sacar a la gente, sino reducir y homologar los salarios en todos los estamentos del Estado, porque necesitamos achicar el tamaño del Estado.
Aquí hay asesores que ganan en empresas públicas y en algunos ministerios 7, 8, 9, 10 mil dólares. Y en la Asamblea Nacional el asesor uno gana 3 mil dólares. Entonces, si vamos a homologar, vamos a poner orden en la casa, pues. ¿No es cierto? Aquí se trata de poner orden en la casa. Entonces, este es un programa que se tiene que elaborar. Y los ecuatorianos queremos una reforma estructural, general. ¿Cuál es el plan de salvación del Ecuador? Porque el Ecuador está fregado con J. Entonces, ¿cuál es el plan de salvación? Pero nos están mintiendo, doctor Rodrigo Espinosa, porque imagínese, dicen vamos a sacar a 25,000 trabajadores del Estado, y eso no es así, pues, son vacantes que podían haberse o no haberse nombrado. Nadie se ha atrevido a nombrar con semejante gasto del aparato estatal. Nadie podía haberse animado a ubicar a 25,000 más, pues lo que están haciendo es desechar ya esas vacantes, le cambian de nombre, ya no hay vacantes, se acabó el problema. Pero aparecía ayer como que están enviando o reduciendo la carga burocrática en 25,000 puestos de trabajo, y eso no es la verdad. Entonces, de esto también se fatiga la sociedad ecuatoriana, Rodrigo. Un poco más de entereza para enfrentar las cosas con sus propios nombres y apellidos no está haciendo falta. Con su experiencia, ¿cuál es el diagnóstico con el que ha amanecido usted este momento y las perspectivas que tiene sobre el gasto público? Ningún esfuerzo contundente respecto a reducir el gasto corriente. Gracias, Gonzalo. Mis saludos a usted, a los radioescuchas, gracias, a los doctor. compañeros de aquí de este panel. Bueno, yo lo que veo es que el gobierno y el ministro de Finanzas, sobre todo, está tremendamente asustado. Sí. O sea, cada vez se asusta más. Claro. Porque la situación económica del país, como venimos diciendo desde hace algún tiempo, es insostenible. Insostenible. Y esto lo que ha hecho es... ¿Quién dejó fregando, para usar una adjetivización muy popular? El famoso economista Correa, que hizo horrores. El manejo económico del presidente Correa es el peor de la historia del Ecuador. Irresponsable. Totalmente irresponsable y lleno de ladrones, oiga, ineficiencia y ladrones. Esas dos cosas, una combinación terrible. Entonces, el ministro actual ve que es casi imposible con el gradualismo corregir los problemas. Entonces lo que está haciendo es apretando un poquito el acelerador del gradualismo, pero no corrige los problemas que hacen que la situación económica del país sea insostenible. Porque Gonzalo, el problema de ahora del Ecuador es una falta de liquidez. El país no tiene dólares para movilizar la economía. El país no tiene dólares para cubrir sus obligaciones al exterior y para financiar importaciones que son necesarias para el desarrollo económico del país. Entonces, la falta de dólares, este problema de balanza de pagos es el más acuciante en este momento, porque peligra hasta la dolarización. Entonces, a la vista... Se crea un fondo que respalde, digamos, un mal momento de la dolarización. Mire, lo que se necesita es modificar la política a fin de que el sector se incentive, se dé aliento al sector exportador para que pueda generar producción que se pueda vender en el exterior y hacer todos los esfuerzos para que la inversión extranjera venga al país. Eso es necesario. Que usen el sector, al sector externo como un motor de la economía. La dolarización obliga que el sector externo se convierta en un motor de crecimiento. Y no está siendo un motor de crecimiento. Estamos con problemas. El crecimiento de exportaciones es muy lento para las necesidades de liquidez que tiene el país. Porque el tamaño del Estado
generó unos gastos tremendamente grandes y el país, para solucionar los problemas de balanza de pagos, necesita ahorrar más que gastar. Por eso es que las medidas estas que han apretado un poquito el acelerador, disminuyendo los subsidios, creo que son muy importantes. Pero otra cosa que me gustó, mire, que no tiene mucho que ver, el señor ministro de Trabajo hace pocos días señaló que el aumento de los salarios se podía hacer creando un nuevo subsidio. Entonces, eso se espantaron la gente, ¿no? Y ya cuando estuvo entre los dos, ya no habló de eso, que dice que no sé qué es lo que van a hacer porque es importantísimo, el salario es importante y la situación económica del país no permite, Gonzalo, que se aumenten los salarios, porque hay que hacer todo lo contrario. En la época del presidente Correa, él aumentó los salarios como le dio la gana, ¿no? Al último, cuando ya no tenía recursos y cuando ya vio los problemas, comenzó a reducir el aumento salarial. Pero, lastimosamente, nuestros creo que se confundió como que era presidente o un jeque de algún país de los más ricos del planeta en el Asia, ¿no? Así como no le importaba que roben. A él no le importaban muchas cosas. Entonces, en la parte esta de laboral, quería quedar bien con los trabajadores. Pero quería quedar bien ¿cómo? Disminuyendo la masa de trabajadores que tienen un empleo digno y generando una masa increíble de ecuatorianos que están recibiendo salarios inferiores al salario mínimo, y que ha generado también que, por ejemplo, ahora tenemos un problema con los servidores públicos, porque el salario en el sector público es muchísimo más alto que en el sector privado. Entonces sale un empleado del sector público y va a trabajar en el sector privado con un salario mucho más bajo. Y lo que se tiene que buscar es que exista un crecimiento en la demanda laboral. Este crecimiento en la demanda laboral va a generar un crecimiento en el salario. Esa es la forma correcta de tratar de mejorar la situación de los trabajadores, no solamente con un mejoramiento en sus beneficios, sino mejoramiento hasta en la calidad, en la productividad que él hace en la empresa. Entonces, el Ecuador no puede pero ahora no mejora el poder adquisitivo de los sectores laborales. Mire, estamos hablando de una minoría de ecuatorianos. ¿Quiénes se benefician con esto? La minoría de ecuatorianos que tienen el salario digno, que dicen, que pagan el seguro social, que reciben o el salario mínimo. Esos son los que se benefician. Y los trabajadores de la construcción y los informales de tantas actividades están fritos. Mire, viene una temporada muy adversa. Usted tiene sectores para ellos. En la construcción, por ejemplo, el costo de la mano de obra es muy importante. Lo que hace es que se va a mejorar la eficiencia a fin de utilizar menos trabajadores. Se va a tratar de meter capital en lugar de trabajo. Y póngase a pensar lo que sucede con las flores, por ejemplo. Un sector que es intensivo en mano de obra. Un sector que es muy positivo porque está generando divisas. El sector camaronero también. Bueno, el sector camaronero, pero ya tienen una alita que les han dado con el subsidio al diésel, que me parece mal. Yo estoy de acuerdo. A última hora dicen que no, han arreglado ya les dieron antes, ya les dieron ¿Usted conocía del tema? El diésel pesquero no es de ahora. El diésel pesquero existe en el Ecuador desde la época, no sé si el presidente Roldós o Febres Cordero. Siempre ha habido el diésel pesquero. Así que no es algo que haya establecido este gobierno. No. Y justamente, si estamos hablando de subsidios focalizados, los subsidios focalizados tienen que estar orientados a los más pobres y a los sectores que queremos generarles y darles una ventaja competitiva en los mercados internacionales, toda vez que el país es muy caro. Rodrigo habla de que necesitamos generar divisas para sostener la dolarización. Entonces tenemos que apuntalar sectores importantes que generan divisas. Pesca y camarón generan al país $4.500 millones al año en divisas, en exportaciones.
Yeah. ¿no? Entonces esto es importante. El diésel pesquero ha existido siempre. El gobierno tendrá que analizar Ya, cuáles van pero a es ser un premio a la balanza comercial, que es importantísimo. Claro, y generan 4.500 millones de dólares, un subsidio, si no me equivoco, la cifra está en los 116 millones de dólares que le da el Estado al Pero sector el margen pesquero. de rentabilidad de los exportadores de todo orden, o sea, de la economía externa, ¿no tiene que también sacrificar un poco en favor de la caja fiscal? Los Le pregunto de esa manera. No, está bien, porque tenemos que hablar las cosas claras, Gonzalo. Sí. Estamos aquí tratando de orientar Si y están- dar salidas Si los al país. bolsillitos están llenos para unos, tienen que estar llenos, Mire, medios llenos para la todos. contribución de los sectores productivos, y hablando de los sectores exportadores, están en dos cosas: en generar trabajo, en generar divisas. La dolarización se sostiene con dólares. Necesitamos Esos más. son sectores benignos, Necesitamos ¿no? más sectores productivos de exportadores que exporten más. Lamentablemente, la economía ecuatoriana, la estructura de la economía ecuatoriana, se basa en 6 sectores no petroleros. Lamentablemente son muy pocos. Es el banano, es el café, es el cacao, son las flores, es el camarón y es la pesca. 6. Y el petróleo. Necesitamos dinamizar la economía a otros más sectores, lo que dice Rodrigo Espinosa esta mañana. Tenemos que apostar a la producción, a cambiar el modelo de desarrollo, a que se exporten piñas, a que se exporten brócolis, a que se exporten mangos, a que se exporte caña guadú, a que se exporten puertas. El Ecuador tiene que entrar en un proceso de industrialización. ¿Por qué ha salido Perú de la crisis? Escúcheme esto. En el 2006, hace poco, hace 12 años, exportaba 6.000 millones de dólares. Hoy que estamos sentados en esta mesa, Gonzalo, exporta 50.000 millones de dólares. ¿Qué cambio? Entonces, eso es lo que tenemos que provocar en el Ecuador. Hay que generar, por eso hablaba ¿Qué yo hicieron? del programa, es que apostar a la producción, apostar a los nuevos sectores, generar la dinámica económica, la apertura de apertura mercados. para que vengan a... El cerró. ministro de Comercio Exterior trabajaba para abrir mercados, para generar posibilidades de exportación. Y eso dio lugar a que Perú tenga los saltos que ha tenido y que Chile tenga los saltos que ha tenido. Hay que abrirse al exterior, Gonzalo. Y nosotros no nos estamos abriendo al exterior, sino con mucha timidez, con mucha timidez. Es importantísimo que el Ecuador dé pasos lo más rápido posible para abrirse mercados. 10 años nos aislamos del mundo, Gonzalo. Sí. 10 años nos aislamos del mundo. Así Estamos es. pagando la cuenta de todo esto que estamos hablando. 10 años le dimos la espalda Están al Asia Pacífico, ¿no? Recién estamos firmando el Asia Pacífico, recién estamos entrando de observadores, cuando Chile, ¿Están oyendo, Perú y correístas? México ya están en el mundo del negocio, en el mercado, en las inversiones que van y vienen. Nos cerramos, le dimos las espaldas al mundo. Así Ahora hay es. que construir. El ministro Campana está trabajando en esa línea, pero recién estamos trabajando cuando los otros ya están volando. Usted hablaba, ¿por qué esa transformación de Chile y de Perú? Porque se abrieron al mundo. Y aquí estamos cerrados al mundo. Recién vamos a empezar a abrirnos al mundo. Por ejemplo, en la cartera de hidrocarburos, Carlos Pérez dice, lo que tenemos es que nuevamente revitalizar al campo ITT. Ustedes saben la potencialidad del ITT. Y ahí ganamos en tributos, ganamos en montones de energizantes para la economía, para la hacienda pública, para la economía estatal, para la caja fiscal. El ministro Pérez tiene la intencionalidad de mejorar la producción del ITT en el orden de un 49, digamos un 50% en el año 2019. ¿Eso qué podría estar produciendo en términos de tributos? ¿Cómo también los ingresos fiscales mejorarán en esa dimensión? Le estamos preguntando a nuestro invitado, el señor licenciado Carlos David Calero, experto en materia tributaria. Gracias, muy amable, buenos días con todos. A ver, ¿cómo ve usted la cosa? A ver, primero analizando el tema de estos déficits fiscales, uno de los grandes problemas es que el país vive como millonario con plata ajena. A ver, ¿cómo es eso? Lamentablemente,
Uno de los grandes culpables del déficit fiscal es el Servicio de Rentas Internas, por la mala información que suministra. El año anterior, por ejemplo, yo echaba a ver... Escuchen, esto está muy interesante. Yo echaba a ver los números... Certeza. ¿Sí? Certeza. Echaba a ver los números de recaudación. Septiembre del año anterior hacíamos un corte, viendo con las mismas estadísticas de recaudación que pone el Servicio de Rentas Internas en su página web. De 13,000 millones de dólares que, entre comillas, se recaudan, aproximadamente solo 8,000 millones de dólares son ingresos. 4,000 millones de dólares son pasivos. ¿Sí? Para ilustrarles mejor, les voy a poner unos ejemplos. El Servicio de Rentas Internas lo registra como ingresos el anticipo del impuesto a la renta, las retenciones de la fuente del impuesto a la renta, que eso técnicamente al final del año el contribuyente dice, por ejemplo, mi impuesto a la renta causado es 10,000, he pagado de anticipos el valor de 8,000, me han retenido 6,000 y por lo tanto me quedaría con un saldo a favor de 4,000 dólares, ¿verdad? El Servicio de Rentas Internas manda como ingreso los 8,000 del anticipo, los 6,000 de las retenciones, y después dentro de las estadísticas de recaudación de impuesto a la renta también pone los 10,000, que es el impuesto a la renta que causa la compañía, también lo registra como ingreso. Y en ningún lado hay las estadísticas de lo que el SRI debe, que en este ejemplo sería 4,000. Yo siempre lanzo una pregunta, en este caso a la economista Marisol Andrade, como directora del Servicio de Rentas Internas, nos diga y nos manifieste cuánto debe el Servicio de Rentas Internas a los contribuyentes. Porque hay estadísticas de la deuda externa, de la deuda interna, pero no hay estadísticas, que también es deuda del Estado, del Servicio de Rentas Internas, con los contribuyentes. Y para ella es información no reservada, sino más bien vergonzante. Pero claro, imagínese usted, si entre comillas se recaudan 13,000 y apenas 8,000 millones de dólares pueden ser ingresos, 4,000 millones son deudas, ¿sí? Me faltaban 1,000 millones, yo como contador no me cuadraron las cifras. Y créame que cuando comienzo a chequear, había un rubro que era el impuesto a la renta que pagan, por un lado las compañías, por otro lado las personas naturales y por otro lado el impuesto a las herencias, legados y donaciones. Estos tres rubros aproximadamente suman 1,000 millones de dólares. Y estos tres rubros se registran como ingresos individualmente cada valor, y la suma de los tres valores se volvía a duplicar dentro de las estadísticas de recaudación. Créanme que yo me quedaba con ustedes absorto, sorprendido. Tuve la oportunidad, porque me llamó la Contraloría General del Estado, cuando estaban haciendo la auditoría de la deuda externa, y no se explica la Contraloría de por qué, si hay altas recaudaciones de impuestos, por qué la deuda externa va subiendo, cuando con los impuestos debería ir reduciendo la deuda externa, o al menos no ir aumentando. Ellos habían nombrado una subcomisión y mandaron al Servicio de Rentas Internas para ver los 13,000 millones, porque en caja fiscal no están, ¿sí? Y entre otras cosas, es por lo que le manifiesto, el problema de duplicar valores, el anticipo, las retenciones, incluso un rubro muy grande es el IVA que se paga en las importaciones, que también está registrado. Esto es como para que escuche el presidente Moreno, ¿no? Es que es desesperante. Es desesperante, es frustrante esto. Mire, que y preocupante, más de 1,000 millones. Con las cifras, imagínese, doctor Espinosa, o usted no está de acuerdo, le refutará. Digamos, la forma de contabilizar es una forma de contabilizar que proviene de formas de contabilizar internacionales. O sea, el Fondo Monetario modelos de contabilización. El Fondo Monetario Internacional es muy acucioso respecto a la contabilización de las cuentas fiscales. Y ellos tienen información muchas veces semanal. Entonces ellos hacen sus comentarios. Entonces, claro que existen... ¿Usted dice sus observaciones cuando amerita el caso? Claro. Entonces, hay cuentas fiscales que tienen que irse compensando a lo largo del tiempo, en un año fiscal, se van compensando. Entonces, lo que uno incluye como
anticipo de impuesto es un anticipo de impuesto que después, cuando ya se define exactamente cuánto tengo que pagar, eso se cruza. Pero ese anticipo sí lo incluyen como un ingreso. Y después, si el contribuyente se tiene que devolver algo al contribuyente por ese anticipo que ha sido mal cobrado, que ha sido en exceso, se le devuelve y el monto de ingresos por ese impuesto se reduce. O sea, son prácticas internacionales. Ok, permítame, pero un sector muy significativo, muy importante, es el de la construcción. Yo quiero tener una idea de cómo ellos van a analizar a partir de... Seguramente ya lo estuvieron haciendo esta víspera. ¿Verdad, ingeniero Yandún? ¿Cuál iba a ser el impacto de estas modificaciones, especialmente de los combustibles? El aumento de salarios que hay que propiciar también en beneficio de trabajadores, que lo único que van a encontrar en estas últimas medidas son inequidades. Y esa gente puede quedarse incluso sin empleo. El sector constructor podría verse afectado por un sinnúmero de, para mí, interrogantes en este momento, y por eso invito al exdirigente de los constructores nacionales, el señor ingeniero Yandún, para que tenga la bondad de darnos su punto de vista desde un sector que multiplica geométricamente el empleo, porque ese es el sector de la construcción, de incidencia, para bien o para mal, en la economía ecuatoriana, pero la economía de la producción y la generación de empleo es robusta en este estamento. Tenga la bondad, ingeniero, ¿cómo ve usted el aumento y a dónde va? ¿Están actuando ciegamente en el gobierno? ¿Qué expectativas le genera estas medidas que apenas comienzan? Porque la situación fiscal es bastante grave. Coinciden mis invitados en el estudio en estimar que eso es lo que está ocurriendo. Ustedes van a reunirse seguramente en el sector de la construcción a meditar sobre qué. Buenos días a todos, buenos días Gonzalo, a los señores que están ahí, a los que nos escuchan. Primero yo quiero destacar que nosotros, el Ecuador como Estado, debe tomar de medidas fuertes porque estamos en una situación mala. El Ecuador debe dar un respaldo estatal porque hay que entender que todo esto sucede porque tuvimos 10 años de un gasto casi demencial, 10 años de un derroche casi demencial, 10 años de una corrupción casi demencial, y ahora tenemos una deuda demencial que realmente toca enfrentar. Nosotros, más bien, hemos estado pensando en nuestros días, Osvaldo, nosotros, la gente que está ahí son expertos en el tema, la construcción es 10.000 millones de dólares, de los cuales el 70% construcción pública y el 30% construcción privada, digamos así. Yeah. La construcción pública obviamente va decayendo porque no hay los recursos. Claro. Nosotros estamos abocados a que debemos aumentar la construcción privada, aumentar los 3.000 millones. La buena noticia, Gonzalo, es de que las reservas de viviendas ha subido en el 20% en el último periodo. Sí, el requisito de la banca para préstamos hipotecarios ha subido el 16%. Esto gracias a que se derogó la ley de plusvalía. Pero nosotros lo que creemos que obviamente toca afrontar este chuchaqui que algunos están festejando en otras partes y nosotros tenemos que pagarlo aquí. El gran tema es que cierto es que tenemos que preocuparnos de los impuestos, de los más ingresos y de los menos gastos, pero nosotros debemos pensar en que tenemos que producir más, porque con los lamentos no va a salir el país adelante. Nosotros somos seguros que la construcción es un método rápido de producir más, de generar valor. Pero a nosotros nos causa realmente resentimiento, enojo, cuando por un lado el presidente y el ministro de Finanzas lanzan un proyecto para fomentar la construcción BIS y el Ministerio de Midubi no hace un simple reglamento. Osvaldo, hay centenares de proyectos latentes que quieren arrancar y no arrancan porque faltan unos 2 o 3 páginas de reglamentos ya desde hace varios meses. Entonces vemos que no están alineadas las cosas. Yo creo que el gobierno
por un lado tiene que tomar estas medidas, por otro lado tiene que bajar el gasto, pero por otro lado debe dejar de ser obstaculizador y motivar a la actividad. La construcción se reactiva mañana, Gonzalo. Hablé con el Banco El Pichincha, tiene 300 proyectos BIP en cartera. Hay centenares de proyectos BIS también en cartera y no arrancan porque por un lado el gobierno central con algunos ministros que no se mueven a la velocidad de estos ministros obstaculizan el tema. Tenemos por otro lado... ¿Cuáles son los ministerios obstáculos? Realmente el señor Javier Torres de Midubi, que es el que tiene que sacar estos decretos o estos acuerdos y no los ha sacado y lo hemos pedido públicamente y personalmente, pero no sale este asunto. La vivienda, la gente... El Ministerio de Vivienda. La gente quiere vivienda, necesita vivienda y tiene sus ahorros para hacer vivienda porque el sueño del ecuatoriano es tener vivienda. Sí hay los recursos para eso y es inaudito que no logremos arrancar estos proyectos que ya están totalmente armados por el sector privado, por la oferta, por la demanda, por la banca. Necesitamos a trocos. Por otro lado, aprovecho para invocar también a los municipios. Los GATS, lamentablemente algunos GATS tienen todavía la influencia correísta, son unos obstaculizadores gigantes para habilitarse. Ahorita deberíamos entrar en una minga, facilitar las cosas. Imagínense que en Quito, para construir en más altura, hay unos obstáculos tan graves que no se puede construir en mayor altura, a pesar que ya no existe el aeropuerto de Quito, y hay concejales, justo los concejales del ala correísta o anterior, los del Grillete, que se oponen a estos proyectos y lo que se hace es encarecer la obra. Entonces nosotros estamos trabajando en estas opciones, porque obviamente es nuestra actividad, pero también nosotros sabemos que es una oportunidad para el país. Yo estoy de acuerdo que la exportación va a ayudar, yo soy exportador, pero eso se demora. Yo estoy de acuerdo con la apertura, pero a la apertura hay que ponerle un adjetivo, tiene que ser una apertura inteligente, no novelera, porque si hacemos aperturas noveleras, en el balance vamos a perder. Estoy de acuerdo con eso, pero la actividad de la construcción se inicia el lunes, si es que ahorita se hacen algunas iniciativas. Entonces, yo creo que tenemos que enfrentar un problema. El problema es un problema del país. No es solamente culpa del presidente actual, es un chuchaqui de todo el Ecuador. Alguien pensará que la construcción gozó de 10 años, yo tengo que decirles que lo que gozaron durante los 10 años fueron las grandes empresas internacionales, Odebrecht, los chinos y demás. Y también tengo que recordarles que hay muchos constructores que están impagos. Entonces, nosotros tenemos... Pero en términos de novelerías, ¿qué tenemos que hacerle notar o advertir al señor presidente Moreno para que no caiga en novelerías? Sería bueno que usted lo diga desde el estamento pragmático como el sector de la construcción. En la construcción lo que nosotros necesitamos es que las iniciativas que ya tomó el ministro de Finanzas... Escuche, señor presidente. El mismo presidente Moreno en Daule, las iniciativas ya están planteadas, son unos fideicomisos que existen, que permite que la gente, en lugar de pagar una cuota de $900 mensuales, pague $500 mensuales para su vivienda, que se implemente. O sea, ya está todo hecho, pero no se implementa porque no están andando a la misma velocidad las decisiones en otros estamentos del Estado. Parecería que todavía queda gente obstaculizadora, tal vez son de segundo o tercer nivel, que generan problemas. Ahorita están generando están generando una norma contra incendios, copiada de la norma americana, pero con puntos y comas. Es un absurdo que en el Ecuador, que construimos con materiales que no se incendian, donde vivimos en altura, se traten de poner normas para obstaculizar. ¿Hay ministros ineptos para esta temporada crucial? Yo creo que hay ministros no alineados y que tenemos que, ministros y nosotros del sector privado, correr a la velocidad que necesita el país en crisis. Estamos en crisis, hay que lamentar, pero después de lamentarnos después de llorar, tenemos que dedicarnos a fabricar pañuelos para producir en el país. Y respecto a las novelerías, yo decía, Gonzalo, que yo soy un industrial, sobre todo industrial de productos para la construcción. Nosotros tenemos que hacer balances cuando hagamos unas aperturas. Nosotros somos muy ingenuos en las aperturas. Cuando viene un producto colombiano no hay ningún obstáculo. Cuando nosotros queremos mandar un producto a Colombia nos ponen 10,000 obstáculos y teóricamente la apertura es buena. La apertura tiene que deshacerse
pero poniendo lo que yo digo, una palabrita adicional que deben ser aperturas inteligentes. Gracias, Henry. Tenga la bondad de, es su turno. Este preciso instante, ¿cuál es la opinión que nos puede regalar Carlos David Calero? Oiga, continuando con el tema que estábamos analizando, uno de los problemas más graves que hay también en el presupuesto es el hecho de que se registran como ingresos incluso las glosas que se emiten. Sí, las glosas emitidas por parte del Servicio de Rentas Internas, que todavía no se las cobra, sino se las emite las glosas, ya se las registra como ingresos. Y eso financia el presupuesto general del Estado. Y después, cuando de pronto el contribuyente gana el juicio, el contribuyente no paga, dan de baja el valor de los ingresos, pero ya esos fueron destinados a financiar el presupuesto general del Estado. Por eso es que nosotros tenemos un déficit fiscal increíble, inmanejable a estas alturas, y yo creo que el gran culpable es el Servicio de Rentas Internas, como les dije, por la mala información que suministra. Porque si esa información la maneja el ministro de Economía, la maneja el presidente de la República y confía ciegamente en los datos que provee el Servicio de Rentas Internas, obviamente que las decisiones van a ser mal tomadas. Y es hora que se sincere, que se transparente con información. Está bien que el dinero que se recauda de pronto por normas internacionales del sector público vayan a ser registradas como ingreso, para después cuando se devuelva se disminuyan los ingresos. Pero como se devuelven en periodos posteriores y los ingresos ya fueron financiando el presupuesto general del Estado, tenemos cada vez más déficit fiscal. Es un grave problema que vive el país y, como les manifestaba, incluso se registra el impuesto a la renta causado como ingreso, no el valor que queda por pagar, sino el valor que causa la compañía. De ese modo, el Servicio de Rentas Internas se jacta de recaudar más impuestos, cuando la verdad no es así, ¿sí? No creo que por mantenerse en un puesto un director del SRI debe malinformar. ¿Directora es? Bueno, hablando de manera general, ¿ya? Pero un director deba conservar su puesto suministrando mala información al país, porque no es solo a las autoridades, sino al país que cree en el Servicio de Rentas Internas. Y al señor presidente, pues. Pero claro. Le está desorientando. Claro, imagínense, para el nuevo año se estiman recaudar más de 15,000 millones de dólares. En una economía que no crece, que hay recesión en la economía, no se sabe cómo se va a recaudar más impuestos. Y yo les digo a los contribuyentes que la alternativa que le queda para recaudar más impuestos al Servicio de Rentas Internas, y que los contribuyentes debemos estar preparados, es que van a aumentar el número de fiscalizaciones de años anteriores, para de ese modo tratar de recaudar más impuestos. Así que hay que prepararse para estar alertas de las fiscalizaciones que pueden haber este año que viene. A ver, asambleísta y distinguido expresidente del Banco Central del Ecuador, hombre conocedor de la realidad económica como es Rodrigo, y como es el inteligente y muy bien preparado asambleísta César Ron. ¿Cómo le ayudan al presidente de la República? ¿Qué señales le deben enviar todos los sectores para que él opte por ser este momento rápido, pragmático y acertado, y que no se deje influenciar por figuras noveleras o por temores desmesurados, porque hay gente que está temblándole los pantalones cerquita al presidente, se les nota clarísimo. Entonces, también tiene que ser gente que vaya bien puesta, ¿no es cierto? Por no decir de otra manera, se necesita valentía, decisión y naturalmente sensatez para las medidas que hay que complementariamente adoptar. Doctor Espinosa. Sí, en realidad, como decía yo, se ha empujado un poquito el acelerador. Yo creo que el gradualismo están muy asustados, tremendamente asustados, porque la situación, le digo, de la liquidez de la economía es tremendamente grave. ¿Por qué es grave? Denos mire, perspectivas, o sea, los rumbos de ingresos, egresos, compromisos. Para hacerle explicativo. A ver. Los ingresos que el país recibe del exterior, menos los egresos que salen del país al exterior, se reflejan en la Reserva Monetaria Internacional.
La diferencia entre ingresos y egresos es la Reserva Monetaria Internacional, que es la disponibilidad que cuenta el país para enfrentar todas las obligaciones que tiene que hacer con el exterior, pago de deuda, las importaciones que tiene que realizar, los servicios que compra usted al exterior. Entonces, cuando usted ve que esa balanza no está caminando adecuadamente. No está, la reserva sigue disminuyendo. En este momento, Gonzalo, las reservas provienen las reservas de depósitos internos. Son los depósitos del sector financiero, son superiores a la Reserva Monetaria Internacional. ¡Qué grave! Es gravísimo. Entonces, ese problema es el que está mirando el fondo. El fondo, ¿qué es lo que va a decir cuando viene acá? Miren, ustedes tienen que mejorar el saldo de la Reserva Monetaria Internacional de una manera gradual, pero tiene que ser persistente. Cada trimestre ustedes tienen que tener este nivel de reservas. Ahora, para lograr un crecimiento de las reservas, el sector exportador es el motor de ese crecimiento. Pero para usted crecer en el sector exportador necesita mucha eficiencia, porque hay sectores de exportación que requieren tiempo. Otros se pueden realizar exportaciones en plazos menores, pero se requieren ingentes recursos para generar un motor de crecimiento en las exportaciones y se requiere un poco de tiempo. Entonces hay que darles todo tipo de confianza. Hay que darles todo tipo de confianza. No, usted no puede, por ejemplo, en este momento pensar en un aumento salarial, porque el sector exportador se va a afectar gravísimo, porque el costo de la mano de obra es importante y ellos todo el sector exportador paga un salario mínimo, por lo menos, ¿no? Entonces, si hay sectores como las flores, por ejemplo, que tienen un gran porcentaje de sus trabajadores ganando el salario mínimo, el impacto va a ser bien grave. Y usted tiene que impulsar fomentar la exportación de flores y de todo el sector. Tiene que fomentar el ingreso de inversión extranjera, que también es difícil. Pero, por ejemplo, ya se están haciendo problemas con lo de la minería. La minería, hay empresas mineras en el Ecuador que son de reconocido prestigio internacional, pero se están oponiendo a determinados proyectos, pero permiten, por ejemplo, que en la provincia de Imbabura estén los artesanos de la minería acabando con el medio ambiente, y se permite a ellos que hagan lo que quieran, pero no sé, ahora ya hay... Eso es obra del populismo. Obra del populismo, y lamentablemente a veces, por ejemplo, el populismo, súbame en el salario 20%, pero no queremos que venga la minería. Son los mismos sectores que dicen eso. Entonces, ¿cómo es posible que un país como Canadá dé un impulso a la minería, siendo Canadá un país que más se preocupa de la situación ecológica, del medio ambiente? Entonces allá, imposible. Son esas empresas que están aquí, que han venido acá y que necesitan el apoyo, porque va a ser una mina importante que mueva, lo que digo, el motor de crecimiento en las exportaciones, la minería. Entonces hay que empujar eso, hay que empujar. Y el país tiene que pensar con un poquito más de empujar el gradualismo, que el tamaño del Estado tiene que reducirse porque el Ecuador no puede mantener ese Estado, y además que está generando problemas muy serios. ¿Y a dónde manda tanta gente? Esa gente debe ir a lo que estamos hablando, deben ir a los sectores de exportación, deben trabajar ahí. Eso sería lo mejor. Ahora, por ejemplo, me llama la atención que hace un momento una persona dirigente del sector de la construcción hable de la novelería, de la apertura, cuando la novelería de la apertura es lo que decía Correa. Y por eso estuvimos 10 años sin abrirnos al exterior. Ahora no hay tal novelería. Ahora los tratados de libre comercio que hay con el mundo son tratados que siguen
una metodología, unos procesos que son aceptados internacionalmente. No es que a uno le van a meter algo. Uno, ya están aprobados. Por ejemplo, con los Estados Unidos ya está aprobado el Tratado de Colombia y de Perú, y el Ecuador tenía que anexarse a esos convenios. Y eso le ha generado a Colombia y a Perú crecimientos importantes, y le han generado crecimientos no solamente de exportaciones, sino de inversión extranjera. El presidenciable Jaime Nebot del Partido Social Cristiano, al que pertenece usted, señor asambleísta, ¿tiene configurada una estrategia de mediano alcance de qué es lo que yo voy a heredar por la inercia, por los equívocos, por los falsos modelos, por generar expectativas infundadas, por cálculos mal hechos, por previsiones no establecidas todavía? ¿Tiene, digamos, un modelo que se adapte a las circunstancias como para poder elegirle a él o elegir a otra persona que más bien represente otro tipo de modelo distinto al que generará el Partido Social Cristiano en perspectiva de lo que pueda ocurrir con las elecciones del próximo año? Tenga la bondad de explicarnos. Gracias, Gonzalo. Le voy a decir varias cosas. Primero, Nebot es pragmático. El modelo que predica el Partido Social Cristiano es la economía social. ¿Cuál es el modelo? Es la economía social de mercado. Ese es el modelo. Y le voy a traer a colación algo que hizo el ingeniero Febres Cordero cuando le nombran alcalde de Guayaquil. Guayaquil estaba en ruinas, escúcheme bien, ecuatoriano, claro. En ruinas. Populismo acabado. O sea, Guayaquil estaba acabado. Cuando llega el ingeniero Febres Cordero, ¿qué hace? Lo primero que hace es cerrar el municipio. Cerró el municipio. ¿Te acuerdas de los pipones? Todos los pipones a la calle. Vino donde Rodrigo Paz a pedirle una mano. Y vino donde Rodrigo Paz que le ayude, ¿no? Que le ayude, que le dé unas ideas de cómo manejaba el municipio de Quito en ese entonces, que era muy eficiente. No es lo mismo que ocurre hoy. Fíjese cómo cambian los tiempos, ¿no? Y entonces se hizo una reingeniería. Me acuerdo que después de 2 meses salió pues la lista de los nuevos funcionarios, de los que quedaban, de los buenos, de los que trabajaban. Se implementó un sistema de computación. Ahí se abrió el municipio de Guayaquil, ahí abrió las puertas, cuando ya había máquinas, computadoras, cuando ya estaba la información en los sistemas, ¿no? Porque había el famoso libro, ¿se acuerda el libro que cobraban los impuestos? ¿No? Que recibían la plata y se caía la hoja. Entonces no entraba la plata ni la hoja, ¿no? ¿Usted quiere vendernos a los quiteños el éxito de Nebot en Guayaquil o algo por el estilo? No, sin duda el éxito de Nebot de Guayaquil puede ser el éxito del Ecuador. Fíjese usted, Guayaquil el 85% de los ingresos van a obra pública y solo el 15% van a pagar sueldos y salarios. Esa es la gran diferencia, que hoy en el Ecuador el señor Correa infló el país de 350.000 empleados públicos a 700.000 que tenemos hoy día. Es que era el partido. No, entonces fíjese usted, ¿no? Hoy el país está inflado, el país está obeso, hay que hacerle adelgazar, ¿no? Pero en crisis, lo que usted dice, Gonzalo, no puede pues entrar a unos despidos masivos porque la crisis va a ser peor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? El modelo que usó el señor Correa de expansión del gasto corriente, que se gastaba toda la plata que le entraba del petróleo, más la que no tenía, porque Correa se gastó los fondos petroleros, cogió los fondos de estabilización que había, cogió los fondos del Seguro Social, cogió la plata del Seguro Social, cogió la plata de los militares, cogió la plata de los maestros, no, cogió toda la reserva del central, 30 centavos de dólares lo que hay de cobertura de reserva. Aquí está Rodrigo. Acabó con todo. Y le quedó corto, le dejó sobreendeudado al país. Sobreendeudado al país. Le dejó a este gobierno sin maniobra. Entonces ese modelo colapsó. Por eso hablaba, el modelo de gratuidad colapsó. ¿Qué tenemos que hacer? Otro modelo. ¿Basado en qué? En la producción y el empleo productivo. Hay una nueva ley de fomento productivo. Va a tomar años recuperar la producción, la dinámica económica, pero hay que empezar. Hay que tomar decisiones. Si bien el gobierno nacional ha heredado una grave crisis,
Hay que tomar medidas, hay que tomarle al toro por el cuerno, hay que resolver, hay que hacer. Hay que hacer. De Nebot. No, hay que hacer. Es que Nebot no es presidente, podría ser presidente, pero Gonzalo, si no se hacen las cosas ahora, ¿no? Después, en el 2021, que son las elecciones presidenciales, si no se hace nada, si somos timoratos, si no corregimos lo que se tiene que corregir, entonces lo que vamos a tener es un país en pedazos, porque cada vez que se demora más la toma de decisiones es peor para el país. Y le voy a dar el ejemplo de Argentina. Argentina entró en un gradualismo a medio gas, como dice Rodrigo, suave el acelerador, en vez de haber tomado medidas oportunas. Le ganó la crisis, y entonces cuando Macri se da cuenta ya fue tarde, la situación de crisis de Argentina le rebasó todas las instancias políticas. Al presidente Moreno que no le rebase las instancias de la crisis económica. Hay que tomar decisiones, hay que seguir descorreizando el Ecuador. Los funcionarios que no funcionan se tienen que ir a su casa, necesita colaboradores certeros que le resuelvan los problemas, que le ayuden a gobernar, que se tomen decisiones, y tenemos que ir avanzando en construir un nuevo modelo de desarrollo de esperanza, porque Gonzalo, 6 de cada 10 ecuatorianos no tienen trabajo el día de hoy. Ayer decía Daniela Valencia, compañera de Teleamazonas, nos resaltaba el pensamiento de Rodrigo Gómez de la Torre, que es un empresario serio, y lo que decía otro economista con gran olfato como es Ramiro Crespo en la siguiente nota. El nuevo precio de la gasolina extra y Ecopaís no entrará en vigencia hasta la emisión del decreto ejecutivo que estaría listo esta misma semana. Sin embargo, las reacciones a esta decisión no se hacen esperar. Para el sector empresarial, por ejemplo, es una medida previsible, pero que aún no soluciona el problema económico del país. Que es una medida que va a orientar a transparentar un poco la economía, pero es una medida que tiene que ser complementada con una reducción real del tamaño del Estado. Algo en lo que concuerda el analista económico Ramiro Crespo, quien señala esta no puede ser considerada como una medida fuerte, sino como una medida mejor, encaminada a destinar con mayor responsabilidad los recursos del Estado. Dando al pueblo ecuatoriano miles de millones de dólares y beneficiando a mafias o a gente avispada por miles de millones de dólares sin hacer nada. Lo que nosotros tenemos que hacer es eliminar de una vez por todas los subsidios. Ambos concuerdan que fue una decisión políticamente arriesgada, pues algunos ciudadanos saldrán a las calles en reproche a esta reducción de subsidios. El subsidio de los combustibles entre 2005 y 2017 le costó a los ecuatorianos 50.300 millones de dólares, según el secretario particular de la presidencia. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Muy bien, Danielita. Rodrigo Espinosa, ¿cuál es el camino? Bueno, el camino es lo que para resolver los problemas. No, que el camino del tiene, presidente Moreno, ¿cuál debe ser? El camino tiene que acudir al Fondo Monetario Internacional. No hay más. Eso es el camino correcto. ¿Usted qué dice, señor asambleísta? Mire, Gonzalo, cuando el Ecuador tiene todavía en su proforma 56% de financiamiento no determinado, que significa que tiene que salir a buscar en el mercado internacional 4.616 millones de dólares para poder cubrir el déficit total de financiamiento de 8.166 millones de dólares, entonces tenemos un problema serio. Los 1.000 millones que le ha dado China es un alivio temporal para tener oxígeno hasta poder hasta mediados de enero con los multilaterales, con el Fondo Monetario, para resolver la crisis y generar un plan. Necesitamos un plan económico de estabilización, un plan que tiene que tener metas y un plan que tiene que tener objetivos fiscales. ¿Le tiene miedo el señor presidente Moreno a lo que comente y diga desde el exterior su antecesor? No debería. Ya el antecesor no debería ni de comentar, porque es el responsable. Pero es un sinvergüenza que vive en el internet. Es el responsable. Engañando a la gente. Responsable directo del colapso económico del Ecuador. Claro. Producto del desafuero, del abuso del poder y de los excesos. Y eso estamos pagando la cuenta, lo que decía el ingeniero constructor.
estamos pagando la fiesta, estamos en el chuchaqui. Pues el señor vive en Bélgica, muy bien, gracias, y nosotros aquí fregados con J a ver cómo salimos adelante. Pero si tomamos las medidas adecuadas, si nos ponemos firmes, serios, si tomamos decisiones, el Ecuador sí tiene salida. Carlos David. Yo creo que, bueno, primero en el Ecuador todavía hace falta que no seamos y que no seamos castigados los mismos de siempre. En el país, lamentablemente, para subir las recaudaciones, se castiga, y siempre se castiga a los formales, a la gente que cumple sus obligaciones tributarias. Cuando hay mucha gente que todavía no paga todos sus impuestos, y para ello se requiere dar una verdadera cultura tributaria, una concientización en el manejo de los impuestos, y que el servicio de rentas internas se convierta en un amigo del contribuyente, en alguien que le sepa dar la mano al contribuyente, de que obviamente le dé todas las herramientas legales para que cumpla fielmente y oportunamente con el pago de sus impuestos, que todavía hace falta mucho en el Ecuador, porque usted todavía en la calle, en el común de los mortales, encuentra que le piden, si usted requiere factura, le piden adicionalmente el 12% del IVA. Si quiere pagar con tarjeta, le quieren cobrar la comisión que le cobra la tarjeta de crédito, porque la gente no tiene esa verdadera cultura de facturar, de cobrar los impuestos como agente de percepción, en el caso del IVA, de entregarle todo el IVA que le corresponda al servicio de rentas internas. Todavía hay esa famosa viveza criolla, pero gran parte de ¿cuáles son los estamentos burocráticos del Estado ecuatoriano que puede contribuir a esa orientación, enseñanza y esclarecimiento para la población, especialmente de clase media, ¿no? Clase media que quiere progresar. Mire, yo cuando estuve en la Asamblea Constituyente en Montecristi, en el 2007, yo había propuesto que haya una defensoría del contribuyente, un organismo técnico no político especializado en temas de defensas de los contribuyentes, y una de las funciones que sea la capacitación en materia tributaria. Lamentablemente eso no se dio paso en la Asamblea Constituyente, porque en ese entonces el director del SRI, el economista Carlos Mar Carrasco, había dicho que era una buena propuesta, pero eso era elevar el nivel de imagen de un evasor, refiriéndose a mi persona, cuando yo jamás enseño a evadir impuestos. Nosotros, como firma del asesor contable, siempre les indicamos las herramientas legales para que paguen ni más ni menos de los impuestos establecidos por la ley. Yo le iba a contratar a que me evite impuestos. Mientras sea legalmente, estoy a las órdenes. Bueno, muchas gracias. Señoras y señores, hasta mañana. Hey, tú, escucha esto.